Hola, muchachos, ¿cómo están? Y ya le dije, muy buenos días, pues me encuentro con la líder del Congreso local, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la legislatura poblana, la maestra Laura Artemisa. ¿Cómo estás, mi querida Laura? Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo, por estar acá. Muy contenta de tenerte y poder platicar directamente con toda tu audiencia. No, muchísimas gracias por esta entrevista. Acabas de rendir tu primer informe de labores al frente de la legislatura y dabas una cifra que realmente impresiona. Del trabajo legislativo, casi el 93% o el 93% de las acciones fueron aprobadas por unanimidad. ¿A qué se debió esto? Fíjate que qué bueno que lo comentes. Para mí es justamente el punto que resalto en todo momento, porque este es el resultado de la madurez política, del trabajo coordinado, de cada uno de los diputados y diputadas que estamos en esta 62ª legislatura. Esto no puede ser trabajo ni de una persona ni de un pequeño grupo o un grupo mayoritario. Debe de ser ese gran compromiso con el que llegamos en esta legislatura para poner en la mesa las causas de Puebla, de los poblanos y de las poblanas, como lo dijimos desde el día 1. ¿Cuál era lo importante? ¿Cuáles eran los temas que verdaderamente impactan y que son parte de la agenda social que le debemos a Puebla? Y en esa no llegaron la oposición, que les reconozco plenamente, un decir no a todo, ni tampoco el grupo que llegamos en coalición para ni generar una aplanadora, ni tampoco querer evidenciar ni exhibir a nadie. Llegamos con un gran compromiso de poner causas en el centro. Y en esta mayoría de lo que logramos implica que así ha sido, que hemos entendido que esos puntos que hemos platicado hemos logrado consensos, hemos logrado diálogos y hemos tenido estos resultados que creo que son para los poblanos y para las poblanas. Buscar que el nivel de diálogo acá siempre sea de altura, en el respeto de todos nosotros, porque es el respeto que les debemos a la ciudadanía. Y bueno, pues para mí es un gran honor tener estos resultados y sobre todo un gran reto para que los 2 años que vienen, que empiezan a calentarse algunos ánimos en otros sentidos, también sigamos manteniendo esta objetividad. En algún momento parecía perderse y la verdad es que yo incluso celebro nuevamente porque lo decía, lo comentábamos entre todos, acordamos que las causas iban más allá de los temas que podían ser un poco partidistas incluso, ¿no? Por grupos. Es natural. Aquí estamos también confluyendo, primero, una gran cantidad de dirigencias de partidos, ¿no? De liderazgos. De liderazgos muy importantes que representan grupos políticos y partidistas en Puebla. Así es que no podemos asustarnos, debemos ser capaces de tener esa posibilidad de dialogar, de buscar los puntos de encuentro, pero sobre todo, lo hemos dicho, esta legislatura y el trabajo debe de ser de manera pareja, piso parejo para todos los diputados y las diputadas. Y creo que ahí están los resultados. Qué bueno que tocas ese tema, porque son 41 diferentes personalidades, incluida la tuya, y hay que tratar de buscar amalgamar esas 41 diferentes personalidades, ¿no? Que es parte del trabajo político que a ti te toca hacer como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y bueno, pues se hablaba de algunos choques al interior de la bancada oficialista, la bancada que tú representas, la de Morena. ¿Cómo has logrado limar todas estas asperezas o diferencias con algunos integrantes de tu bancada? Bueno, yo no veo ni tampoco creo que haya ningún choque como tal. Creo que a lo mejor hay percepciones diferentes de cómo se están dando las cosas, que es muy válido. No he tenido la oportunidad en ningún momento, o más bien nunca he tenido un desencuentro directo con ninguna persona miembro de la bancada de Morena, ni de ninguna otra bancada. Entonces, insisto, yo creo que son más bien temas de percepciones, que es muy importante que las podamos platicar. La responsabilidad recae en mí y estoy absolutamente consciente de eso, en el que tengo que buscar la forma de siempre tratar de generar esos diálogos. Si lo hacemos con todos los demás, mucho más estoy en esa gran responsabilidad de buscar esos equilibrios al interior de mi bancada. Platicar, si bien es cierto, en esta legislatura no necesitamos todos ser amigos,
necesitamos ser buenos diputados y diputadas conscientes de lo que venimos a hacer, pero también en un ánimo de respeto y madurez política, qué es lo que venimos a hacer acá y trabajar de común acuerdo en ese sentido, porque estamos dando y representando una gran fortaleza. Más de 2 millones de votos votaron por un proyecto de Estado y nosotros tenemos que honrar eso. Eso no implica pensar igual, eso no implica que todos seamos iguales, ¿no? Sino que dentro de las características de cada uno, los liderazgos que trae cada uno, pueda fortalecerse los mismos. Y esa es parte de la responsabilidad que debo de tener, que cada uno de los compañeros y compañeras puedan fortalecerse para que puedan seguir continuando con sus proyectos políticos personales, pero sobre todo dando buenas respuestas en este momento a la gran responsabilidad que se tiene. Así es que, insisto, como tal, no ha existido nunca un desencuentro, al contrario, mi absoluto respeto para todas y todos los que están primero dentro de mi bancada, de la cual soy coordinadora de Morena. Han hecho un gran trabajo y creo que tenemos gente sumamente valiosa, muchos poblanos y poblanas de los que el partido pues, puede echar mano para seguir fortaleciéndose. ¿Cómo evitar? Porque muchas veces se le critica a las anteriores legislaturas, a casi todas, de solo ser una oficina de partes, que el gobernador es el gran legislador, siempre se dice, ¿no? Porque ustedes solamente aprueban en automático todo lo que envía el titular del Ejecutivo. ¿Cómo lograr este equilibrio, Laura? Fíjate, qué bueno que lo comentas. En número, tenemos un mayor número de aprobación de iniciativas, obviamente puntos de acuerdo, que son producto de las iniciativas presentadas por los diputados y diputadas de esta legislatura e incluso de la legislatura anterior. Bueno, de la legislatura anterior hicimos el proceso, hicimos el análisis y atendimos los temas de la legislatura anterior, lo desahogamos. Pero en esta legislatura, en número, es más lo que hemos atendido de lo que son propuestas de esta propia legislatura. En porcentaje es natural, todo lo que ha presentado el gobernador, el 100% ha salido. Es imposible que el 100% de lo que hayan presentado ya esta legislatura la pudiéramos haber atendido. Han sido una legislatura sumamente productiva. Cada sesión hemos llegado a tener casi 60 puntos en el pleno, en los plenos en los que han presentado iniciativas. Entonces, en lo que vamos nosotros aprobando, se está nuevamente produciendo mucho más de lo que Para podemos también evitar aprobar. la crítica de que se legisla al vapor, ¿no? Totalmente. Todo debe de pasar por un proceso. Debe de tener un análisis primero jurídico, si hay o no procedencia jurídica, si hay sobre legislación en el tema que están presentando, qué es lo que estamos nosotros haciendo, trabajando, y también, por supuesto, que estos mismos temas pues necesariamente van a impactar la vida, puede ser social o hasta la política, ¿no? Las políticas públicas que tuvieran que generarse en este momento. Entonces hay que hacer un buen análisis de todo lo que se está proponiendo para que en su momento el debate y la discusión que los compañeros en la comisión puedan llevar a cabo, pues tenga fondo, tenga fundamento y de ahí vienen las aprobaciones. Sin embargo, insisto, fíjate, más de 1,000 productos legislativos se han analizado en esta legislatura. Requiere atrás de eso muchísimo trabajo. De la legislatura anterior, entre puntos de acuerdo e iniciativas, más de 500, si mal no recuerdo, superamos las 600 productos legislativos que se atendieron, se discutieron y se fueron a la comisión y obviamente a los plenos. Entonces, el trabajo ha sido sumamente intenso y es ahí donde tenemos que empezar a medir la productividad. Si nos seguimos quedando, y también nos ayudan mucho quienes comunican, para que cambiemos la percepción de la productividad. Por eso las legislaturas son una fábrica de iniciativas que se van a la congeladora, porque todos están apurados en meter un montón de iniciativas sin fondo, solo con forma, con el afán de decir, sí vine a trabajar mucho, ¿no? Entonces, eso pues tiene que ser un trabajo
que poco a poco irá cambiando. Hemos platicado incluso con algunos observatorios ciudadanos para que nos ayuden, para que nosotros sepamos qué nos evalúan, qué tenemos que mejorar, qué áreas de oportunidad tenemos, porque al final lo que estamos haciendo probablemente es muy productivo. Ahorita dábamos números, creo que muy interesantes, y lo importante tendría que ser decir, ¿lo están viendo? ¿Está percibiéndose este trabajo que hay atrás de los números? Porque en su mayoría solamente ven el día del pleno, en el que venimos, votamos, pero atrás de eso existe muchísimo trabajo por parte de todos los diputados y diputadas, que además son gente cercana a la ciudadanía, a los que reconozco y sé que seguiremos haciendo estos 2 años el doble de trabajo. Tenemos un gran compromiso y no nos vamos a quedar con esos números. Tenemos que romper esquemas. Te pregunto, ¿consideras que durante este año, primer año de labor de la legislatura, el momento más difícil quizá fue cuando se presentó la ley del ciberacoso? Bueno, desde mi punto de vista creo que sí, porque hubo una interpretación de que se buscaba censurar a la gente que se manifiesta a través de las redes sociales, que para mí son un instrumento valiosísimo de garantía de libertad de expresión. Claro. Y bueno, pues vino toda una modificación, vino el tener que hacer un trabajo de escuchar a la gente. ¿Consideras que este fue el momento más difícil de la legislatura, por un lado? Y por otro lado, yo te preguntaría, ¿por qué no se hicieron primero los foros y después se aprobó la ley? Que creo que hubiera sido el paso más importante para evitar toda esta polémica, Laura. Claro. Fíjate, Ricardo, sí coincido, es quizá un punto muy importante de gran aprendizaje y sí, si no se hubiera hecho un trabajo, creo que con sensibilidad, pero sobre todo con mucha humildad. Yo siempre hablé de sin soberbia, debemos de ser capaces de retomar lo que se tiene y siempre la ley es totalmente ágil y debe de seguirse modificando al ritmo que la sociedad esté poniendo. Y en esto, insisto, hay un gran aprendizaje y empiezo por lo último que estabas comentando. ¿Por qué primero no hacer los foros? El proceso legislativo como tal, entendiendo que cada uno de los diputados que aquí se sientan trae una representación de la sociedad. Toda la sociedad está representada acá porque tenemos todos un derecho en el proceso democrático a manifestarlo y darle ese voto de confianza en cada uno de los distritos, los que llegaron por el voto en los distritos, en territorio, y los que llegaron en representación proporcional, para que esas voces no se queden sin la voz aquí en el Congreso. Hay una representación acá. Y en ese sentido, el proceso legislativo como tal dice que es la propuesta, la iniciativa que presenta uno de los diputados y después la discusión, análisis y aprobación en comisiones. Ese incluye a los diputados y a las diputadas que, si bien es cierto, cada uno debe de traer las voces de quienes representan. Es aquí la representación que debería de existir, en decir, yo hice foros, yo escuché, yo generé y este es mi posicionamiento. Esa sería la lógica en un proceso legislativo. El proceso se cumplió. Se puso a debate con los diferentes grupos legislativos. Hubo 7 meses desde que se presentó la iniciativa a la fecha en la que pasó a comisiones y pasó al Pleno. 7 meses. Esta no es la responsabilidad solamente de quien está al frente de la presidencia de la Junta de Gobierno, sino cada diputado y diputada analizar todo lo que se presenta aquí y saber cuál de estos temas debemos de empezar a analizarlos, debatirlos y ponerlos en la mesa para poder irlos y fortaleciendo. En lo particular te quiero decir que para mí el espíritu de esa ley tenía que ver con lo que dije siempre y que compartí con todos ustedes, porque mi propia experiencia como maestra, en su momento tuve la oportunidad de escuchar, platicar con quien hizo la propuesta, que fue el diputado José Luis García Parra en su momento, y que tomó esta iniciativa de presentarlo ya como reforma a la ley, y platicábamos con gente muy cercana de lo que se vivía en las instituciones educativas, de lo que habíamos pasado y el riesgo que esto representaba para nuestros grupos más vulnerables. Desde mi experiencia,
Este tenía que ver mucho con el espíritu de la ley. Entonces, uno, se cumple con el proceso legislativo. No se hizo nada atrás de nadie. 7 meses hubieron para analizar quien tuviera que analizarlo, pero sobre todo nos corresponde a todo el Pleno el hacer un análisis preciso de todo lo que se había presentado. Segundo, el espíritu de la ley no tenía que ver con un buscar sancionar o poner en riesgo la libertad de expresión, pero qué bueno que hubo quienes pudieron poner un aguas. Esto puede pasar, nos sentimos vulnerados porque cualquiera pudiéramos caer en el supuesto de un ciberacoso y entonces nadie podría hablar, sobre todo en los casos en los que el propio trabajo que ustedes tienen obliga a que este espacio sea un espacio de crítica, de señalamiento. Tiene que ser un ejercicio de crítica. De observación. Así es. Y es vital para la libertad de expresión y lo entiendo de esa manera. Y quiero decirte que desde el día 1 que se alzaron esas voces, yo tenía muy claro que no solamente estábamos abriendo espacios de discusión para escuchar a toda la ciudadanía lo que tenían que decir, sino que iba a ser un espacio para poder modificar lo que se hubiera hecho. Si se había abierto, y siempre lo dije, se había hecho una decisión que pusiera en riesgo la libertad de expresión, al final esto iba a haber una modificación, sí o sí. No podía ser de otra manera. Que sí, para mí ha sido un gran aprendizaje y que creo que esto será lo que pueda caracterizar a esta legislatura. Y lo demás lo promuevo mucho con los compañeros diputados y diputadas quienes hacen algunas propuestas de iniciativas que pudieran ser un poco más controvertidas. En el momento que las presentan, después de presentarlas, les he motivado y les hemos apoyado también para que se realicen mesas de trabajo, foros, porque si no está solamente aquí siendo representado y escuchada el pueblo, que es lo que debe de hacerse, pues tengamos mecanismos que nos permita escucharlos y que sea vinculatorio para que pueda hacerse modificaciones a lo que estemos presentando. Se presenta la iniciativa, eso no es ley todavía, se generan espacios para escuchar a todos, se discute como debe de ser con los diputados y con las diputadas, se debate en la comisión y entonces viene al Pleno para que puedan hacer las aportaciones que todavía crean que deban de realizarse. Entonces, ¿por qué se hizo de esta manera? Porque es el proceso legislativo y se cumplió como tal. Hubo el tiempo suficiente. ¿Qué aprendimos? Que la sociedad tiene mucho que decir, que todavía debemos de seguir escuchando de manera permanente con mecanismos de apertura para que todos puedan seguir diciendo y aportando a lo que nosotros estamos haciendo acá. La realidad es que lo que nosotros hacemos al modificar el marco legal que regula las relaciones de nuestra sociedad en todos los sentidos, pues los afectados tienen que hablar y deben de tener una voz. Así es que para mí fue una lección extraordinaria. Eso sí, yo creo que sí he sido maestra, también creo que soy una buena alumna y aprendo inmediatamente. No, y yo creo que finalmente la legislatura ganó, sí. La sociedad ganó, porque se salvaguardó el derecho de libertad de expresión de comunicadores, sí, de la sociedad, sobre todo ante figuras públicas, que eso es el punto medular, ¿no? Como yo te escuchaba ahorita y sí es cierto, tú como pedagoga que eres, conoces muy bien todo el aspecto y el daño que se le puede causar principalmente a los jóvenes. Sí. Si nosotros que estamos ya grandes, de repente una burla en redes te puede deshacer, pues más a los jóvenes. Y luego también este tema del enganche a través de redes sociales, que era necesario también legislarlo, ¿no? Pero si la ley la dejabas tan abierta, la interpretación que después podría darle quien aplica la ley, sí, era el riesgo que se corría, ¿no? Finalmente creo que fue un gran paso que la legislatura pudiera salvaguardar ese derecho, sí, como quedó ahí precisamente, ¿no? Sí, sí, en sí. que los políticos y las figuras públicas siguen siendo objeto de crítica, ¿no? Claro. Me parece un gran paso, la verdad. Porque además ya está legislado. La Suprema Corte de Justicia tiene criterios, hay jurisprudencia que por supuesto siempre
salvaguarda la libertad de expresión por encima de la obligación de un servidor público de ser objeto de transparencia, de crítica. Eso está más que establecido, pero lo dejamos con toda claridad en el artículo 480, que fue muy mencionado. El polémico. De que nos los aprendimos en el Código Penal. Así es que sí, eso fue un gran paso, pero sin dejar de verdad de poder revisar algo tan importante como fue regular el uso de las tecnologías de la comunicación, que ha generado espacios de impunidad, que ha generado problemas muy serios para cómo se relacionan hoy nuestros jóvenes, sobre todo. Ahorita no sé si han visto las últimas películas que han estado saliendo, a mí me rompen el corazón, y además el día de ayer que platicábamos, que fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, de verdad como sociedad nos tenemos que cuestionar qué estamos haciendo. No es eso es importantísimo, el salvaguardar valores y derechos tan importantes como la libertad de expresión, pero también la responsabilidad que tenemos tan grande con nuestra sociedad. No podemos hacer oídos sordos con lo que está pasando. Nuestros jóvenes, sobre todo entre 18 y 25 años, son los que más se están suicidando. Lo que pasa con niños que están haciendo y generando actos que no corresponden a un pequeño en esas edades, no es un producto propio de la infancia, es producto de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo como instituciones educativas, como padres de familia? Todos los que estamos alrededor debemos de atender temas, porque hay una descomposición producto de lo que hoy tenemos como parte de cómo nos comunicamos. Entonces, esto de verdad yo creo que es un gran avance. Protegimos primero el patrimonio de los poblanos y de las poblanas, por tanto tema que hay a través de los medios de comunicación, pero sobre todo estamos dando un elemento para que las familias, los jóvenes, tengan y accedan a la justicia cuando se les violenta y se les agrede de manera tan artera, en la que en una etapa en la que se están formando los jóvenes, en la que su autoestima está apenas creándose, los están golpeteando, diciéndoles hasta lo que no, porque yo he visto, tengo una nieta de 14 años, y he visto lo que son capaces de decirse, y en verdad espanta. Entonces, hoy debemos de retomar como familias el seguir generando prevención a través de la educación en valores, pero la responsabilidad como legisladores es atenderlo hoy, es dar esos límites para cuidar esta sociedad. Abriste tu casa de gestión hace unos días, no tiene mucho, previo a tu informe, y muchos dicen que este es un destape y que esta es una casa de campaña y que tú ya arrancaste para el 27. Fíjate que a lo mejor se ha olvidado que la casa de gestión es una obligación y una responsabilidad por parte de todos los diputados y diputadas de poder tener ese espacio de gestión abierto para la ciudadanía. Es una responsabilidad. A lo mejor muchos de los que llegamos por representación proporcional no han visto la necesidad y la responsabilidad de también realizarlo. Yo llegué a esta diputación con el objetivo de cumplir al 100% con mis responsabilidades. Llegué a la presidencia de la Junta de Gobierno con la responsabilidad de cumplir al 100% con lo que se espera de mí. Y una de esas obligaciones era esta. Se da en un momento en el que hay muchas especulaciones en este sentido, porque me ven caminar, porque me ven buscar la forma de responder a necesidades que nos ponen a todos, que no creo que sea la única diputada a la que le dicen que las calles de Puebla están destrozadas y que se requiere que todos le entremos a un tema de bacheo. No creo que sea la única diputada a la que llegan y le dicen, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas mujeres porque no tenemos quien nos asesore y hoy hay un problema en mi casa y como siempre me dediqué a mi hogar, no tengo quien me pueda ayudar para una separación porque él tiene el dinero, porque él tiene las relaciones y yo me quedo totalmente desprotegida. Todo esto nos llega a todos, son los problemas del día a día de la sociedad y tenemos que escucharlas y tenemos que dar solución. Entonces, el ponernos a hacer lo que nos corresponde no nos debe de dar miedo,
deberíamos de hacerlo siempre, y la responsabilidad de abrir la casa de gestión, para mí era desde el día 1 buscar el espacio. Hoy se dan las condiciones para que ya podamos hacer y cumplir con ese buscar la cercanía con la gente, que sepa que ahí hay un espacio en el que no estoy ocupando el espacio que acá tengo como presidenta, sino que mi propio espacio como diputada para poderlos atender, recibirlos, escucharlos. La gente muchas veces solo busca saber que no va caminando sola en sus problemas, sino que hay una puerta que lo va a ayudar a tocar las puertas juntos. Y esa es la intención de la casa de gestión. Entonces, pues a lo mejor hoy me observan más, me ven más que en otros momentos, pero es un tema que hemos hecho siempre. Yo he estado acostumbrada a caminar. Oye, pero naturalmente tu nombre suena para el 27, por esto mismo, ¿no? ¿Tú te ves en el 27 haciendo otra actividad? Pues necesariamente en el 27 me tengo que ver haciendo otra actividad, porque esto se acaba en el 27. Tengo una responsabilidad desde el 15 de septiembre del 2024 hasta el 2027, misma fecha, en la que estaremos concluyendo, el 14 de septiembre, que estaremos concluyendo con esta actividad. Soy una mujer inquieta, soy una mujer comprometida siempre con las causas, con mi Puebla, con mi familia. Sé que podemos todos seguir aportando para seguir trabajando, y llegamos con un proyecto que se llama Hoy por Amor a Puebla, todos los que llegamos en este momento, y tenemos que seguir trabajando para buscar dar los mejores resultados para los poblanos, para las poblanas. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, sí, hacia dónde vamos, creo que habrá en su momento, las opciones se tendrán que abrir, pero segura estoy que desde cualquier trinchera, como lo he hecho en los últimos 30 años de mi vida, voy a seguir sirviendo a mi estado, a mi ciudad, a mi familia, a mi gremio. Hemos trabajado siempre y seguiremos haciéndolo si Dios nos presta vida, porque esa será la única limitante que debemos de tener para poder estar siempre en el ánimo de seguir haciendo muchas cosas. Me siento fuerte, me siento capaz, creo que tenemos esa capacidad y esa posibilidad de seguir haciendo cosas muy interesantes, pero ya lo que hoy se está hablando mucho, pues habrá los momentos en los que se tengan que manifestar. Soy una mujer también objetiva y sé en dónde estoy parada, y sabré siempre medir en dónde estoy parada para poder decir cuáles son mis opciones, cuáles son los momentos y qué podemos hacer. No hay una ambición, hay una intención siempre de seguir sirviendo y de hacer las cosas lo mejor posible. Me encanta trabajar en rutas, evaluándome, autoevaluándome, y creo que en eso pues iremos viendo qué podemos hacer. 2 últimas preguntas para concluir esta charla. Como militante de Morena, no como diputada ni como líder del Congreso del Estado, como militante de Morena, ¿le toca mujer? Creo que Morena ha sido muy puntual en poder dar esa oportunidad de ir planteando los cambios entre hombre y mujer. Sí, hay alternancia, obligado, o sea, toca. Creo que Morena tiene grandes cuadros de hombres muy capaces y sobre todo de mujeres muy capaces. Así es que lo importante para Morena es que tiene un amplio abanico con el que darle una propuesta a la ciudadanía, pero que siempre en el caso de nosotros, antes solamente se necesitaba de un voto. Hoy se requiere de la aprobación de la ciudadanía para saber qué es y quiénes deben de estar. Pero no olvidemos que hoy es tiempo de mujeres. Presupuesto 2026, ya viene el paquete para Puebla, se está aprobando en México también, se está analizando, están en la etapa de análisis del presupuesto. ¿Qué esperas para Puebla? ¿Cómo nos va a ir a los poblanos? ¿Nos puede ir bien? Nos va a ir muy bien. El dinero debe de ocuparse para las prioridades. Primero, para cambiar y poder seguir abonando a sacar a la mayoría de la ciudadanía de la pobreza. No debemos de olvidar que es un principio que estuvo obligado por la gran diferencia que había. Por el bien de todos, primero los pobres. Debe de priorizarse a los más necesitados.
los programas más importantes que impactan en la vida de los mexicanos y en el caso de los poblanos y de las poblanas. La seguridad es un punto muy importante que debe de seguirse atendiendo y segura estoy que una gran parte tendrá que ser para esto: la salud, la educación, los apoyos para las familias poblanas y poblanas tienen que seguir siendo hasta que esta balanza se vuelva a equilibrar. Y, por supuesto, debe de seguirse motivando la inversión. No puede haber crecimiento si no vamos de la mano con la inversión, que en Puebla se está dando grandes oportunidades, fomentando, fortaleciendo los centros de transformación que en el Estado se están generando, y es ahí donde se puede generar un círculo virtuoso y romper con los círculos viciosos que por muchos años han dañado a las poblanas y a los poblanos. Así es que muchas veces la manta es la misma y no hay necesidad de jalarla toda para un mismo lado. No podemos hacer en muchos momentos crecer esa manta. Yo sé que para Puebla hay grandes proyectos, que la presidenta de la República ve en Puebla una gran oportunidad, pero también sabe que estamos en buenas manos para que este recurso se haga rendir. Hoy la diferencia es que la mayoría del recurso llega directamente a beneficiar a los poblanos y a las poblanas. Se está evitando esta contratación de empresas en donde se van quedando una gran cantidad de incentivos. No se está en contra de las empresas, tenemos que seguir trabajando de la mano, pero hay que optimizar los recursos para que en este momento en el que hay una gran necesidad, en el que hay que atender una gran cantidad de comunicación, calles de todo nuestro estado, no es solo Puebla capital, sino en todo el estado donde se tiene un gran compromiso, se puedan atender. Así es que yo estoy convencida que nos irá bien. Estaremos trabajando, he estado platicando con las bancadas, con los grupos legislativos, para que también las prioridades que ellos han planteado se puedan considerar dentro del presupuesto, y estaremos trabajando de la mano primero de la Secretaría de Finanzas y por supuesto del gobernador del estado para que esto se convierta en políticas públicas en esta necesidad que se tiene. Muchísimas gracias, Laura Artemisa García Chávez. Al contrario, muchas gracias, y muchas gracias siempre por esa crítica constructiva de la cual nosotros nos seguimos alimentando, porque las áreas de oportunidad que tenemos nos deben de servir para mejorar siempre, de manera permanente. Escuchamos abiertamente y de eso se trata. Están abiertas totalmente las puertas, pero sobre todo una alta escucha para poder mejorar siempre lo que hacemos. Mil gracias, mi querido Ricardo. A ti, mi querida Laura Artemisa. Feliz. Muchas gracias. Gracias, amigos, y gracias por esta comunicación en la sede del Congreso local aquí en Puebla.